Muy buenos días. Saludo a las señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Corte de Apelaciones y ministros de Fe, y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión ante esta Corte Suprema desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde salones del Palacio de Tribunales. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Temuco. Alejandra Elizabeth Barrera Apablaza, Nunibek Airita Contreras Cano, Marcos Ariel Celso Fuentes Toro, Gerardo José León Valderrama, Chiquín Roque Lee Acuña, David Alejandro Marilab Hayden, Danisa Macarena Medina Rivas, Aldo Hernán Rivera Quiñones, Paz Constanza Rodríguez Prieto, Rocío Belén Seguel Zambrano, César Gonzalo Ursúa Candia, Guido Erguis Venegas Avilés. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. A continuación corresponde el turno de prestar juramento a los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Matías Ignacio Águila Ojeda, Gastón Sebastián Barría Segovia, Francisco Felipe Rosas Maldonado, Claudio Andrés Jesús Valdivia Romero. Licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la primera sala de esta Corte Suprema. Beatriz Digna Arenas Campos, Álvaro Marcelo Avendaño Limardo, Francisco Andrés Ávila Olivares, Luis Eduardo Bataglia Castillo, Andrés Eduardo Besnier Cabrera, Gabriel Antonio Bravo Medina, Carolina Isabel Calabrano Pérez, Benjamín Cravés Tobal, Cristóbal Cabañaro Fuensalida, Juan Pablo Correa Sartori. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Es el turno a las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Victoria Paz Díaz Camus, Manuel Francisco Figol Paz de la Vega, Cristian Mauricio Figueroa Contreras, Andrés Benjamín Fredes Serain. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. A continuación prestarán juramento los y las postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Gabriela Paz Galdames Orozco, Marcelo Benito González Garrido, Sergio Alonso González Toro, Axel Jürgen Golchak Castro, Ernesto Manuel Gutiérrez Castillo, Nelson Armando Herrera Núñez, Scarlett Madeleine Iglesias Sangüesa,
Nicolás Esteban Gelves Espinosa. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corresponde el turno de jurar a las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Jocelyn Carp Weisblup, Constance Ignacia Lacassette Chau, Ignacio Andrés Lagos Enríquez, Francisco Andrés Lancanao Sánchez. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Es el momento de prestar juramento para las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Franco Loviano Barría, Francisco Andrés Madariaga Arqueros, Juan José Malbec Prat, Javier Ignacia Maliqueo Quesada, Jonathan Esteban Marabolí Mondac, Carolina del Pilar Medina Herrera, Juana Alejandra Méndez Barra, Felipe Ignacio Montoya Aguilera, Álvaro Víctor Morgado Chaffer, Julio César Munita Lira, Alejandra Belén Navarro Sea, José Eduardo Pailamilla Ancharí, Ana María Palma Arriagada, Joseph David Palomino Castro, Francisca del Pilar Pando Castañeda, Cristian Alonso Pastén Pérez. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Es el momento de prestar juramento a las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de esta Corte Suprema. Eduardo Ignacio Pinto González, Hernán Javier Benito Pinto Romero, Carla Francisca Riquelme Reyes, Rosario Rodríguez Cruz, Natalia Alejandra Rojas Chandía, Daniela Fernanda Rojas Moyano, Nicolás Lautaro Roselot Alarcón, Luis Alejandro Saldaña Peñalosa, Julio Andrés Silva Echeverría, Sebastián Alejandro Villalobos Gómez, Roberto Emilio Fonbenevich Brengi, Nicole Belén Yáñez Santibáñez, Michelle Nicole Llévenes Camil. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, en nombre y representación de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Todos pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, se han convertido en abogadas y abogados en una época en que se ha revalorizado la profesión legal. Mientras en las últimas décadas la economía y otras disciplinas afines gozaron de cierta hegemonía en la escena pública, hoy el derecho se alza como uno de los saberes de mayor influencia y peso en nuestra sociedad. Lo anterior se advierte en la interesante instancia que, según indican las voces autorizadas,
probablemente marcará el porvenir del país en las próximas décadas. Me refiero, como deben sospechar, a la Convención Constitucional que se conformará después de la elección de convencionales el próximo 11 de abril, bajo el mandato popular de redactar un nuevo texto constitucional que, de aprobarse en el plebiscito de salida, reemplazará íntegramente el texto hoy vigente. Por supuesto, la deliberación constitucional no es una cuestión que pertenezca en forma exclusiva a los juristas o especialistas, sino que corresponde, antes bien y en primer lugar, a los ciudadanos. Pese a ello, no se puede ignorar que nuestra profesión puede ser un valioso aporte, poniendo a disposición de la ciudadanía su saber, de modo que se pueda avisorar que el esfuerzo de muchas abogadas y abogados de todo el espectro político, social y cultural será un ingrediente importante en el itinerario constituyente. En algún sentido, es difícil imaginar otro escenario en que la palabra de las y los abogados tenga más relieve y una significación más profunda que en el contexto actual. Por ese motivo, hoy quisiera dedicar unas breves palabras al enorme desafío que representa la elaboración de una nueva Constitución y específicamente a las reglas que la propia Convención debe dictar en forma consensuada y que serán el cauce natural por el cual transite el proceso constituyente. Justamente por estos días, la Corte Suprema se encuentra elaborando el auto acordado que fija el procedimiento de reclamación introducido por el artículo 136 de la Carta vigente, que procede solo por infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención contenidas en el epígrafe pertinente de la Carta Fundamental o que emanen de los acuerdos generales de la propia Convención y cuyo conocimiento se entrega a 5 ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada. En ese sentido, cabe recordar que esta reclamación es viable únicamente frente a vicios de forma, ya que la regla aclara expresamente que en ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos de elaboración, sin que tampoco ninguna autoridad ni tribunal pueda conocer sobre cuestiones vinculadas con las tareas que la Constitución asigna a la Convención. Como es evidente, el reglamento de la Convención Constitucional reviste la mayor importancia y, de hecho, así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas en los documentos recogidos en su centro virtual denominado Constitution Maker, que además de contener antecedentes y recursos relativos a diversos procesos constituyentes del mundo, ofrece una guía especial para las reglas de procedimiento de esta naturaleza. Dicha guía sostiene como punto de partida que, idealmente, un órgano elaborador de la Constitución debe tener un reglamento explícito que regule sus actividades, ya que dicho reglamento, a veces llamado estatuto, es un mecanismo que ayuda a iniciar, facilitar y gestionar el proceso de elaboración de una Constitución y puede ayudar al órgano redactor a organizarse y cumplir con su tarea. Entre nosotros, incluso desde antes del plebiscito de octubre pasado, se suscitó un intenso debate centrado en el alcance del quórum de 2/3 exigidos para la aprobación de las normas de la nueva Constitución. Así, se ha afirmado, por un lado, que dicho quórum debe ser alcanzado tanto en la votación en particular, artículo por artículo, como en una votación del texto en su totalidad, lo que se justificaría ante todo para evitar incoherencias en la redacción final y por la circularidad que el proceso exigiría al ser la Convención un órgano unicameral. Por otro lado, se ha criticado esta postura
por no emanar del tenor literal del artículo 133 de la Constitución, por contravenir la historia fidedigna de la ley que estableció dicho precepto, y porque esa solución dejaría en manos de un sector minoritario de convencionales constituyentes la posibilidad de vetar el texto, aun cuando cada una de sus normas ya hubiera sido aprobada por 2/3 de la Convención. Más allá de este punto controversial, me parece importante otro aspecto que dice relación con la inexistencia de un plazo para que la Convención apruebe y dicte su reglamento. Por supuesto, como es sabido, una vez instalada la Convención, empieza a correr el plazo de 9 meses para redactar y aprobar el texto constitucional que será objeto del plebiscito de salida, plazo además que puede ser prorrogado por una sola vez por 3 meses. Sin embargo, este plazo se refiere al proceso global, sin fijar límites al tiempo de discusión del reglamento, de modo que podría suceder, como ha ocurrido en otros países, que la Convención no alcance el quórum exigido en las primeras sesiones y agote varios meses discutiendo el reglamento, reduciendo así el espacio temporal de deliberación sobre los contenidos constitucionales. Acerca de este aspecto en particular, puede resultar útil la experiencia de los procesos constituyentes de Colombia y Bolivia. En el primer caso, el proceso colombiano facultó a la Asamblea Constituyente a adoptar su propio reglamento, pero dentro del plazo de 10 días desde su instalación. De no ser así, una vez vencido ese plazo, requería la propuesta que debía formular previamente el presidente de la República, aplicando subsidiariamente el reglamento del Senado. Finalmente, la Asamblea logró su cometido y aprobó su reglamento en sus primeras sesiones en febrero del año 1991. El caso boliviano, en cambio, fue radicalmente distinto. La ley que convocó a la Asamblea Constituyente de 2006 no le fijó un plazo para adoptar su reglamento, sino que estableció un plazo general para redactar un nuevo texto constitucional que no podía ser menor a 6 meses ni superior a 1 año. Lo que ocurrió a continuación, una vez instalada en el mes de agosto, fue que la Asamblea gastó sus primeros 7 meses en la discusión y redacción del reglamento, tarea que fue especialmente difícil y conflictiva. Al final, la Asamblea Boliviana no pudo cumplir dentro de plazo con su mandato de elaborar el texto constitucional y en la práctica se extendió 2 meses más. Este es un aspecto importante del proceso constitucional en nuestro país. Las experiencias de otras naciones son aleccionadoras y por eso, como dice el profesor Lucas Sierra, es preciso que seamos conscientes del calibre del desafío, que se aprenda de las experiencias pasadas y que se vaya abonando un terreno para que la Convención alcance un acuerdo con la velocidad que se requiere. Así, la Convención podrá contar con el marco para concentrarse en el mandato para el que fue electa, deliberar y redactar un nuevo texto constitucional. Con todo, quisiera cerrar esta reflexión expresando que hay buenas razones para ser optimistas y esperar un buen desenlace de todo el periplo constitucional. Como dicen las directrices de las Naciones Unidas, permitir al órgano redactor de una Constitución elaborar al menos algunas de sus propias normas le brinda una oportunidad importante para desarrollar un modus operandi en algo menos polémico que la elaboración de un proyecto de Constitución, fomentando la confianza en el proceso. Creo que es altamente probable que así ocurra en el caso chileno. Ustedes, junto a miles de colegas y como millones de ciudadanos, están llamados a ser parte de este proceso, único en nuestra historia. Para finalizar, los felicito por este alegre momento y por el título obtenido. Les deseo
sinceramente, que puedan sentirse orgullosos de su desempeño en esta profesión, que, como dije, en estos tiempos adquiere una importancia vital que está llamada a no desaparecer. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión desde esta Corte Suprema. Muy buenos días. Retiramos los saludos al presidente de la Corte.